Fundamentos de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? Es una fuerza ocasionada por el contacto entre dos cuerpos con movimiento relativo entre sí. Siempre se opone al movimiento. Y además, esta se debe debido a las imperfecciones y rugosidades en las superficies. Estas rugosidades causan enganchamientos entre los materiales, generando una fuerza de oposición al movimiento relativo. ¿Cómo calcular la fuerza de fricción? Depende principalmente de dos factores: un coeficiente de fricción, conocido como μ, y una fuerza normal. Esta es la fuerza normal de reacción entre los dos cuerpos y está dada por la ecuación que se puede observar. La fuerza normal es la fuerza resultante de la reacción entre el contacto de dos cuerpos. Esta es la que está predicha por la tercera ley de Newton, en donde cada acción conlleva una reacción igual y en sentido contrario. Por ejemplo, cuando apoyamos una caja en una mesa, la caja hace una fuerza de peso sobre la mesa y la mesa hace una reacción normal sobre la caja para mantenerla. Hay que recordar que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. En un caso sobre el suelo es perpendicular totalmente al peso. Sin embargo, en un plano inclinado no sucede lo mismo, como se puede observar en la imagen. El coeficiente de fricción depende de las rugosidades y el tipo de contacto entre los cuerpos. Esta no es una constante, esta varía según cada circunstancia. Además, es adimensional, es decir, no tiene unidades, para así mantener las unidades de fuerza en la fuerza de fricción que están dados por la fuerza normal. Este coeficiente siempre varía entre 0 y 1. En el coeficiente de fricción existen dos tipos: el coeficiente de fricción estático, conocido como μ sub s, y el coeficiente de fricción dinámico, conocido como μ sub k. El μ sub s solo existe mientras no exista movimiento, es decir, es la fricción que hay que vencer para iniciar el movimiento, es la que da la fricción estática. El μ sub k solo se presenta mientras haya movimiento relativo entre los cuerpos, es decir, cuando ya se vence la fricción estática, el μ sub s desaparece e inicia el μ sub k. Generalmente se cumple que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico, es decir, es más difícil iniciar el movimiento relativo que mantener el movimiento relativo entre los cuerpos. Un ejercicio. Se debe determinar la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción de un cuerpo de 15 kilogramos de masa que se encuentra sobre una superficie horizontal. Nos dicen que los coeficientes de fricción estáticos y dinámicos son de 0,2 y 0,14. Debemos encontrar esta fuerza de rozamiento si el objeto se encuentra detenido o parado o si se encuentra en movimiento. Es decir, está simplemente apoyado en el suelo y no conocemos las fuerzas en X, solo nos interesan las fuerzas en Y. Realizando las sumatorias de fuerzas en Y, obtenemos que por segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas serían el peso y la reacción normal, ambas en sentidos opuestos, por eso llevan un signo menos y un signo más. Además, conocemos que la aceleración en Y es 0, el cuerpo no se mueve en este sentido. Por ende, despejando la fuerza normal, obtenemos que es igual a la masa por la gravedad, y reemplazando nuestras unidades, obtenemos que es de un valor de 147,15 newtons. Ahora, para el caso estático, sabemos que debemos utilizar el coeficiente de fricción estático. Por ende, reemplazando, obtenemos que la fuerza de fricción para el caso estático es de 29,43 newtons. Y para el caso dinámico, utilizamos el coeficiente de fricción dinámico y obtenemos que la fuerza de fricción es de 20,65 newtons. Fíjense cómo se puede ver que en el caso del movimiento la fricción es menor, como se había indicado anteriormente, es decir, es más difícil iniciar a mover este cuerpo que mantenerlo moviéndose. Algunos consejos. Es clave saber calcular la fuerza normal.
no siempre es tan obvio, como podemos ver en las superficies inclinadas. Hay que recordar que esta siempre es superficial a la superficie del objeto, no la superficie del suelo. Es necesario calcular todas estas fuerzas por medio de la segunda ley de Newton. Y finalmente hay que fijarse mucho en la verdadera dirección del movimiento relativo entre los cuerpos. No siempre es tan obvio. Un buen ejemplo para verificar esto es una rueda girando contra el suelo.